Bendiciones, iglesia. Le damos la gloria y le damos la honra al Señor por permitirnos nuevamente estar en su presencia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él hablando a través de la palabra, que sea Él guiándonos a través de su palabra en esta tarde. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan a través de esta red social, declarando en el nombre de Jesús de que esta palabra es una palabra de bendición para nuestras vidas y que todo lo que nosotros recibamos, nosotros lo vamos a poner por obra, porque nosotros debemos de ser árboles plantados y debemos de ser hombres y mujeres que demos frutos al 100%. Y es por eso que el día de hoy voy a compartir un tema que tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Nuestros pensamientos es la base clave para que cada uno de nosotros podamos estar espiritualmente enlazados con el Señor. Y el día de hoy pues nos vamos a presentar delante de Dios pidiéndole que sea Él guiándome en todo tiempo y en todo momento. En esta tarde yo me presento, Espíritu Santo de Dios, dándote la gloria, dándote la honra en esta tarde, Señor. Yo vengo, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que yo mengue, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que tú, Señor, seas dirigiéndome, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan, Señor, a través de esta red social, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas ese canal, Señor Padre, de bendición, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, ellos, Padre, la reciban, Señor, pero que no la reciban en una forma natural, Señor, sino, Señor, de una forma espiritual, Señor. Que es lo que tú, Señor Padre, nos pides, Señor. Que nosotros, Señor, caminemos en el Espíritu, Señor, mas no en la carne, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que tú, Señor, nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y yo presento esta prédica, Señor. Yo presento, Señor, este mensaje, Señor, en tus manos, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú hables, Señor, a la iglesia, Señor. Que tú hables, Señor, a cada uno, Señor, de los que se van a conectar, Señor. Que tú, bendito Señor Jesús, ministres, Señor, a este pueblo, Señor. Y que tú, Señor, seas guiándonos, Señor, por sendas de verdad y de justicia, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que aquellos que aún no te han conocido, Señor, pero que tengan la bendición, Señor, de poder escuchar un mensaje, Señor, que venga de tu parte, Señor, puedan venir al arrepentimiento, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te presento, Señor, nuestras familias, Señor. Te presento las familias, Señor, de mis hermanos allá en el Ecuador, allá en Venezuela, aquí en España, Señor. Padre, te presento la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, para que tú, Señor, seas proveyendo a cada uno de ellos, Señor, aquellos que no tienen empleo, Señor, que tú seas supliéndoles, Señor, Padre, esa bendición, Señor, de tener una fuente de trabajo, un ingreso, Señor, para poder sustentarse, Señor. Te pido, Señor, por los familiares de nosotros allá en Honduras, Señor, seas tú guardándolos, Señor, y proveyéndoles en todo tiempo y en todo momento, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, Hijo,
Te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde. Vamos a estarnos ubicando en esta tarde en la palabra de Dios y quiero que me acompañen a Jeremías 17 y nos vamos a ubicar en el versículo 5 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el... Amén. Nos vamos a ubicar ahí en el versículo... Cuando lo tengamos me dicen amén. Amén. Nos vamos a ubicar en Jeremías 17 y vamos a estar leyendo desde el versículo número 5 hasta el número 10. Amén. Lo leemos. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de él, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Palabra Amén. de Dios. Amén. Palabra de Dios. Entonces, iglesia, nos vamos a estar ubicando aquí en Jeremías 17 del 5 al 10. Yo le puse como tema o título pensamientos carnales y el hombre espiritual. Escuchámoslo. Pensamientos carnales y el hombre espiritual. Amén. Vamos a partir diciendo de que hay una base de control en toda persona que son los pensamientos, que era lo que yo les venía diciendo. Hay una base que a nosotros como seres humanos nos controla, aunque nosotros queramos decir que no, pero en realidad de nuestro cerebro vienen todo lo que es como decirte, el control y la base de funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Primeramente va a ser nuestro cerebro el que va a mandar las señales para que tu cuerpo trabaje. Amén. Cada uno de nosotros sabemos y entendemos eso. Entonces vamos a partir diciendo de que hay una base de control en toda persona que son los pensamientos, ya sean pensamientos buenos y espirituales, porque yo le puse así, los pensamientos buenos son pensamientos espirituales y los pensamientos malos o pensamientos carnales, los cuales provienen del alma. Es de gran importancia saber comprender que los sentimientos y el corazón o el alma son algo muy bueno, pero no deben de tomar el control completo en nuestras vidas. No debemos nosotros de tomar decisiones a lo ligero, por lo que una persona sentimentalista, escúcheme bien, y guiada solo por los sentimientos o la emoción, no va a tener la concordancia ni podrá tampoco ser una persona sensata al momento de tomar decisiones, porque al momento de tomar las decisiones lo va a hacer de una manera apresurada, almática o emocional, y malamente puede dirigir el destino de su vida. O sea, de una manera no muy correcta va a dirigir su vida. Otro extremo de igual calamidad son aquellas personas que carecen también de sentimientos. Los sentimientos tienen su lugar, pero nosotros no podemos dirigir nuestra vida a través de nuestros sentimientos o a través de nuestras emociones. Amén. Entonces, leamos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17, pero el versículo 9. Ahí el versículo 9 dice: engañoso es, dice, el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí tenemos la razón del por qué el alma o corazón no puede dirigir nuestra vida por totalidad, ya que no todos los corazones son iguales, porque mi corazón, aunque yo haya nacido de mi madre, no va a ser el mismo que el corazón de mi madre, el corazón de mi hermano, de una pareja tuya. Cada corazón es diferente, escúchame bien, y los corazones no son iguales. Hay corazones buenos y hay corazones malos. En la explicación que hace el Señor en la parábola del sembrador, y lo vamos a leer en Lucas 8:15, ¿qué es lo que dice? Lo vamos a leer allí en Lucas 8:15. Amén. Cuando lo tenga me dice amén, léalo. Amén.
Lucas 8:15. 8:15. Más la que cayó en buena tierra. Más la semilla. Sí. Pero sí, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 8:15, más la semilla que cayó en buena tierra, está hablando de semilla que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí tenemos que un corazón bueno y un corazón recto va a ser capaz de retener la palabra de Dios, y no solamente la va a retener, sino que también va a dar frutos. Y también podemos leer en Lucas 6:45 lo que dice. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Dice que el hombre bueno del tesoro de su corazón va a sacar el qué, dice, cosas buenas. Y el hombre que es malo del mal tesoro de su corazón va a sacar todo lo malo. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que expresa su boca, si una persona expresa maldiciones, si una persona expresa desdicha, es porque en su corazón, en su mente primeramente no han habido pensamientos buenos, y esos pensamientos que han sido malos han llegado a su corazón, y luego de llegar a su corazón han sido reflejados y expresados a través de su boca. Aquí podemos ver dos tipos de corazones: el del hombre bueno y el del hombre malo, y cada uno de ellos guarda un tesoro, dice la palabra de Dios, en ese lugar que es el corazón. O sea que nosotros, como seres humanos, guardamos los tesoros en nuestro corazón, sea para bien o sea para mal. O sea que podemos ver que es el corazón ese tesoro, en donde es ese lugar del tesoro, de nuestros tesoros, perdón, amén. Entonces, el lugar donde se almacena el buen tesoro es el corazón. Vamos a leer lo que dice Mateo 6:21. Amén. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces dice, porque donde esté vuestro tesoro, escúcheme bien, allí estará también vuestro corazón. Si hay personas que son muy amadoras del dinero, quiere decir que el tesoro de su corazón está en el dinero. Si hay personas que son vanidosas, vanagloriosas, malas, soberbias, prepotentes, quiere decir que el tesoro de su corazón está allí. Entonces es clara la palabra lo que nos está diciendo. Podemos ver que a través de la bendita palabra que nosotros tenemos, el corazón es engañoso y puede llegar a ser perverso. Pero en el contexto de las escrituras, esto no es algo absoluto. No toda la vida el corazón va a ser perverso. Pues de lo citado podemos nosotros desprender también de que el corazón es guiado por el Espíritu, y también el lugar, escúcheme bien, del almacenamiento de ese tesoro, ya sea para bien o ya sea para mal. De manera que los que guardemos, escúcheme bien, y sembremos, eso también vamos a cosechar. Si nosotros guardamos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Si yo cosecho en mi corazón rabia, envidia, celo, eso es lo que yo voy a sembrar y lo que yo voy a cosechar. Entonces, algunos cosecharán, escúcheme bien, para vida eterna, que serán frutos buenos, y otros van a cosechar productos o frutos de confusión y van a ser frutos de perdición para vida eterna. Podemos ver un ejemplo claro de lo que María dice, y a través de la palabra, cuando nosotros leemos en Lucas, y podemos ver cuando María iba a dar a luz a nuestro amado Rey Jesús, que todo lo que el Espíritu Santo de Dios le decía a ella lo iba reteniendo. Y mira lo que dice en Lucas 2:19. Amén. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros, iglesia, meditemos en lo que nuestra mente, en los pensamientos, que van a estar guardados en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no sean para mal, sino que sean para bien. Entonces podemos ver aquí que en Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas.
Pero ¿cómo las guardaba ella? Ella las meditaba. ¿Cuántos de nosotros meditamos en las cosas antes de hablarlas? Nosotros a veces somos apresurados, no meditamos antes de hablar, nos metemos en pleitas, en rencillas, en contiendas, porque no meditamos, actuamos de una manera insensata, no pensamos antes de hablar. Queda claro que la visión no muy clara o discernida espiritualmente será un conocimiento parcial también de las escrituras, y estas van a conducir a graves errores. O sea que el aferrarse a un versículo o a un texto bíblico que nos parezca a nosotros importante no va a ser demasiado bueno, porque nosotros a veces creemos que nos conviene escuchar algo. Nosotros lo escuchamos, pero si no nos conviene, no lo escuchamos. Estoy hablando en el ámbito espiritual. O sea que a veces nosotros cuando predicamos, yo digo nosotros porque todos en general, la mayoría de personas que están a cargo de un ministerio y tienen una congregación que es demasiado extensa, demasiado grande, cuidan a veces lo que van a predicar por temor a dañar a las personas, porque vayan a salir al descubierto muchos pecados ocultos. Creemos que nosotros queremos escuchar a veces nosotros lo que a nosotros nos conviene. A nosotros no debemos de dejarnos llevar solo por aquello que a nosotros nos convenga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es importante que nosotros al escuchar la palabra de Dios también nosotros seamos ministrados y seamos también exhortados. No solamente tiene que ser aquello de bendición, de bendición, de bendición, de bendición, de bendición, porque en realidad todo es bendición en la palabra de Dios. Todo es bendición en la palabra de Dios. Pero yo me estoy refiriendo en bendición desde que solo me prediquen a mí lo que a mí me conviene. Prosperidad, por ejemplo. Y estas cosas son las cosas que suelen hacer los hombres carnales. ¿Sabe lo que saben hacer los hombres carnales? Los hombres carnales lo que suelen hacer es acomodar la palabra a su propia conveniencia. O sea que ellos predican lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le conviene, para que se sientan bien y se sientan cómodos y engañados en ese engaño espiritual, o mejor dicho, en sus pecados ocultos. Es importante, es muy importante que nosotros sepamos discernir bien las escrituras y de qué nosotros nos estamos alimentando, Porque no todo, escúcheme bien, iglesia, lo que nosotros escuchamos viene de parte de Dios. Vamos a ver una diferencia de lo que es el hombre natural y el hombre carnal. Y yo quiero que nos ubiquemos en 1 Corintios 2:14. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo. Hombre natural, porque hay personas que se confunden. Hombre natural, y yo voy a dar una definición: hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Hombre natural, escúcheme bien, es el que no ha recibido a Cristo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 2:14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Escúcheme bien, aquí la palabra de Dios nos habla del hombre natural, que es un hombre que no ha recibido a Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque para él van a ser locura. Por eso te dicen a ti, ese está loco. ¿Por qué? Porque tú caminas en el Espíritu. No puede el hombre natural entender las cosas espirituales. Por eso yo no puedo contender con una persona que no ha recibido a Cristo y hable y se comporte de una manera no grata. Una persona natural, en su naturaleza, la fornicación es algo natural para ella. Tener hijos fuera del matrimonio es algo natural. ¿Por qué? Porque es un hombre natural. Porque su naturaleza es natural y por lo tanto no ha conocido a Cristo. Pero el hombre carnal, escúcheme bien, y el hombre espiritual, esos son cristianos. El hombre carnal, por eso yo no le puedo decir a una persona natural, es un carnal, porque en realidad es obvio que una persona natural va a ser carnal, es natural. Pero imagínate qué lamentable es que un hombre o una mujer sean carnal y perteneciendo al cuerpo de Cristo, porque el hombre carnal es el cristiano que vive una vida
de derrota. ¿Por qué? Porque trata de vivir una vida cristiana, escúcheme bien, pero esa vida cristiana la trata de vivir en sus propias fuerzas. O sea bien, hermano, que esa persona quiere salir del pecado en el que está, pero lo quiere hacer en su propia fuerza, en su propia manera, en sus propios esfuerzos, con sus propios conceptos. Es el que trata de alimentarse, escúcheme bien, de lo que él piensa, pero no de lo que la palabra de Dios dice. O sea, no se deja guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque aún así siendo del cuerpo de Cristo, es un hombre carnal, es una mujer carnal. Todavía no ha morido al viejo hombre o a la vieja mujer. No ha muerto todavía. A eso se refiere cuando habla del hombre carnal. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 3, del 1 al 3, lo que dice. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Imagínate, por eso es que muchas personas no quieren venir a los caminos del Señor. Yo estoy viendo y se ve a través de redes sociales, y aún así no en redes sociales, cómo puede haber esto en el cuerpo de Cristo. Eso existe en el cuerpo de Cristo. Celos, envidias, contiendas, disensiones, y todas esas cosas a Dios no le agradan y son cosas carnales. Por eso aquí el apóstol Pablo le decía a los corintios, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales. Él no podía hablarles espiritualmente, sino que como a carnales. Les hablaba como a niños en Cristo, y aquí lo está diciendo. Las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero todavía se comportan como carnales, entonces son niños espirituales todavía, no han nacido de nuevo. Dice, os di a beber leche, dice, y no vianda, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. A eso se está refiriendo, son hombres carnales. El hombre natural no es cristiano, porque nunca ha conocido de Cristo. En cambio, el hombre espiritual, escúcheme bien, y el hombre carnal sí que son cristianos, porque ambos han recibido a Cristo, pero en el espiritual se manifiesta algo muy importante. Amén. En el espiritual, en el hombre espiritual, se va a manifestar los frutos espirituales, y en el hombre carnal se van a manifestar los frutos carnales. Hablándole a los Gálatas cristianos, menciona el apóstol Pablo en el versículo 5, del 16 al 23, y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Gálatas capítulo 5, 16 y 23. Amén. Lo leemos. 16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican Amén. Tales cosas no heredarán el reino de Amén. Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Entonces, es importante, iglesia, poner como ejemplo 2 Corintios 3:18, y lo vamos a leer 2 Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Por tanto, iglesia,
nosotros, o sea, todos, mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como un espíritu del Señor. Es importante que nosotros, si somos personas que ya hemos nacido de nuevo, que nos miremos en el espejo y que nos miremos nosotros mismos cómo estamos espiritualmente, en qué nosotros estamos fallando y tratar de corregir nuestros errores, presentarnos delante del Señor, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero es importante que podamos discernir qué cosas estamos haciendo en el espíritu o qué cosas estamos haciendo en la carne, porque ya lo dice la palabra, el hombre natural es uno, pero el hombre carnal y el hombre espiritual son de Dios, ya sea para bien, escúcheme bien, o ya sea para mal, iglesia. Así es que cuando nosotros venimos y nosotros nos miramos en el espejo, nos estamos viendo nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros, yo me recuerdo cuando yo vine a los caminos del Señor, yo desde la iglesia fui creada en los caminos del Señor, inclusive mi madre, mis tías, ellas son criadas en un hogar cristiano en donde mi abuelo era pastor. Y a mí siempre me inculcaron desde pequeña, pero yo fui uno de los hijos de mi madre rebeldes, le podría decir, rebelde, porque a veces la gente se enoja que le digan que es rebelde. Pero rebelde es una persona que le hablas del Señor y no quieren nada. Yo andaba en mi mundo, o sea, yo andaba como que yo fuera una persona natural, pero yo en realidad no era una persona natural. ¿Sabes por qué yo no era una persona natural? Porque yo tenía el conocimiento de la palabra de Dios. A mí me habían hablado de la palabra de Dios desde pequeña, pero había aquella rebeldía en mí que no quería el enemigo que yo viniera a los caminos del Señor. ¿Sabes por qué a veces el enemigo se mete en el propósito en el cual tiene para tu vida? Porque Satanás sabe que tú o yo somos una pieza clave para que el reino de los cielos se expanda. Yo nunca me imaginé de que yo iba a venir como misionera aquí a España. Pero imagínate cuando yo vine a los caminos del Señor. Este texto bíblico me recuerda mucho porque yo me acuerdo que cuando mi padre fallece, él fallece de infarto y él fallece en mis brazos. Y yo me recuerdo que a mí el enemigo me llevó a un espíritu de depresión y ese espíritu de depresión me hizo caer a mí en el alcoholismo. Yo no te voy a decir que yo andaba así tirada en las calles, pero que hay personas que no quieren reconocer que están en el alcoholismo, pero una persona que está esperando un fin de semana para ir a embriagarse con sus amigos y estar desesperado por beber, eso es estar en el alcohol. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo de Dios cuando Él me llamó? Él me llevó a que yo me viera en el espejo. Y yo me miré en el espejo, hermano. Yo te estoy contando mi testimonio. Yo me recuerdo que ese día yo me subí sobre la cama y yo me recuerdo que yo me quité la ropa y yo me miré cómo yo me había adelgazado. Yo no comía, hermanos. No comía porque había caído en un estado de depresión en aquellos tiempos. Porque mi padre había fallecido. Yo me recuerdo que en ese momento, en ese tiempo, el enemigo me tenía a mí, pero tan mal, que yo me recuerdo que en aquel momento yo no quería que nadie me hablara de Dios. Yo creo que en ese tiempo yo hasta blasfemé, porque yo le decía a Dios, ¿por qué te llevaste a mi padre? Señor, si mi papá era bueno, si mi papá le ayudaba a tanta gente. Y allí fue donde yo empecé a verme en un espejo. Por eso dice la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios. Por tanto, nosotros todos mirándonos a cara descubierta. Allí en ese momento que yo vengo y yo me miro en el espejo, yo observaba mi cuerpo, yo veía que mis condiciones físicas no eran unas condiciones en las cuales yo podría sobrevivir. Yo me estaba muriendo en vida. Porque no comía mi alimento. Era la bebida y las malas amistades. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no podía discernir las cosas en el espíritu, porque yo caminaba en la carne, no en el espíritu. Cada uno de nosotros debemos de mirarnos de la misma manera que nos miramos en ese espejo, para ver qué clase de frutos estamos nosotros produciendo. En ese momento que yo me miraba en el espejo, yo podía ver que los frutos que yo estaba dando no eran unos frutos de principios que a mí me habían inculcado desde niña.
Ahí fue cuando el Espíritu Santo de Dios me tocó y el Espíritu Santo de Dios me decía, a ti no se te ha inculcado esto, porque yo estaba haciendo sufrir a mi madre, estaba haciendo sufrir a mi familia, porque estaba en desobediencia. Y así es como está mucho joven ahora en este tiempo, desobediente, desesperados, en la droga. En Ecuador yo estoy orando por muchos jóvenes que la droga de la H, que yo le preguntaba al hermano Dani, que Dios me lo bendiga, a los que se van a conectar, ¿qué es eso de la H? Y él me explicaba qué era. Y yo puedo ver aquel montón de jóvenes cómo están atados al alcoholismo, cómo están atados a esa droga de la H que se inyectan, no sé qué es, heroína, algo que se inyectan en las venas. Imagínate cómo está el mundo. Así, de esa misma manera estábamos a veces nosotros en aquel momento, en aquel tiempo. Estábamos apartados del Señor, y por eso es importante que nosotros nos miremos a cara descubierta, como dice 2 Corintios 3:18. Es importante que nosotros seamos transformados, hermanos, pero no con nuestras propias fuerzas, no con nuestros propios pensamientos carnales, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que cambia, el que transforma y el que nos da nueva vida y vida en abundancia. Es importante que nosotros nos veamos a cara descubierta para que podamos ver qué frutos estamos produciendo. Los frutos de la carne, ya nos dice la palabra de Dios en Gálatas, y lo vamos a leer. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice los frutos de la carne. Gálatas 5 del 19 al 21. Amén. 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 Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os manifiesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Iglesia, el ser humano, nosotros como seres humanos somos egoístas por naturaleza. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Toda persona que no se deja guiar, escúcheme bien, iglesia, por el Espíritu, va a terminar dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Yo así le puse, dándole rienda suelta a los deseos de la carne, es haciendo lo que quiera. Jesús no nos ha a nosotros liberado, iglesia, para que nosotros sigamos en el pecado. Y Jesús no nos ha liberado a nosotros para que fuéramos a usar esta libertad para darle rienda suelta a la carne y para sujetarnos de nuevo al yugo de esclavitud en el cual nosotros estábamos, como hicieron los Gálatas. Al leer nosotros Gálatas pudimos ver que aún ellos, siendo circuncidados, ellos quisieron seguir bajo la ley. Ellos quisieron seguir bajo la ley. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros sigamos bajo la ley. Nosotros como cristianos debemos de tener claro, iglesia, la liberación de nuestros pecados es el resultado de la fe que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús. Es la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre bendita, la cual a nosotros nos ha dado libertad y vida nueva. No la celebración de un rito externo. Incluso la ley reconoció que la circuncisión por sí sola era insuficiente para agradar a Dios. ¿Quién estableció la necesidad de circuncidar los corazones? Y lo vamos a leer en el Deuteronomio 10:16, lo que dice de la circuncisión de los corazones. Deuteronomio 10:16. Dice la palabra de Dios así. Amén. 10:16. Circuncidad pues el prepucio de cada vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Amén. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más nuestra cerviz. Es cuando nosotros venimos y en nuestro corazón tenemos nosotros todavía celos, envidias, disensiones, dolores por pérdida de seres queridos, que todavía nosotros no hemos sido cambiados, transformados. Dice, no endurezcáis vuestra cerviz. Cuando nosotros no endurezquemos nuestra
Servi, es cuando nosotros verdaderamente recibimos el Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que nos ministre y el que nos cambie, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar, iglesia. Romanos 2:29 dice lo siguiente. Amén. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, en la salvación, las obras de la carne no van a servir para nada, porque en realidad las obras de la carne no nos van a servir de nada a nosotros. Ay, es que él era muy bueno, es que ella es muy buena, ya se tiene ganado el cielo, porque usted es tan bueno y tan malo. No es por obras, la salvación no va a ser por obras de la carne. Eso no va a servir de nada, iglesia. Gálatas 2:16 dice lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Gálatas. Ellos creían que iban a ser justificados por estar practicando todavía las obras de la ley. Y no es así. Tú y yo, iglesia, no. Sí que debemos de nosotros tener el conocimiento de toda la sana escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros la salvación la hemos recibido a través de Jesucristo, para ser circuncidados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, dice la palabra, por las obras de la ley nadie será justificado. Y mira lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que si yo digo, yo soy cristiana, yo vine a los caminos del Señor, ¿cómo puedo yo seguir viviendo a través de las obras de la carne? ¿Cómo me puede seguir a mí gustando el alcohol? ¿Cómo me puede seguir a mí gustando la pornografía? ¿Cómo me puede seguir a mí gustando la idolatría? Porque hay muchas personas que el Señor las ha sacado de la idolatría. Al aceptar ser circuncidados, escúcheme bien, en aquel tiempo se desligaban de Cristo y los sustituían por la ley mosaica, o sea que ellos se guiaban por la ley de Moisés. Ellos se guiaban por la ley de Moisés y esto los haría regresar a su vieja naturaleza y a una vida carnal. Y eso estamos viéndolo ahora. Ustedes han visto cómo se han levantado nuevas sectas, cómo muchas personas siendo cristianos se han metido a esta religión del judaísmo. Y están estudiando el judaísmo y están desviando de la sana doctrina a muchas personas. Y el estar en el judaísmo, escúcheme bien, es muy peligroso, porque si nosotros venimos y nosotros no somos judíos por nacimiento, sino que nosotros sabemos que somos judíos, pero somos judíos por adopción. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender explicarle a una persona, escúcheme bien, en el espíritu, algo de la tierra de Israel, si yo no nací allí? ¿Cómo voy a pretender yo hablar en judío si yo no nací allí? Pero sí que soy judía por adopción, ¿me entiende? Pero hay muchos que están regresando a esta ley mosaica como lo hicieron los Gálatas. Y esto los hace regresar a una vieja naturaleza y a una vida carnal. Por eso el apóstol Pablo dijo en el Gálatas 5:21, y lo vamos a leer ahí en el Gálatas 5:21. Los que practican, dice, Gálatas 5:21 dice. Bueno, dice en Gálatas 5:21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo? A los frutos de la carne mencionados, que pueden ser agrupados en 4 categorías. Yo los ubiqué así, en 4 categorías. Los vamos a leer aquí y usted se va guiando ahí en la palabra y yo los voy a decir aquí. Pecados de impureza. Hay pecados que son de impurezas sexuales.
como ser el adulterio, la fornicación, las inmundicias y las lascivias. Y número 2, están los pecados religiosos, que son los pecados que van en contra de la verdadera adoración a Dios, que son la idolatría y son la hechicería. Y están también los pecados sociales que van en contra del amor a Dios, que son los enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios. Y número 4, están los pecados que nos ocasionan un descontrol mental. Hay pecados que a las personas les hacen un descontrol mental, que son las borracheras, que de donde el Señor me liberó a mí, como nos ha liberado a muchos, que son descontroles mentales. Hay personas que están en la borrachera, en la drogadicción y hacen cosas que ni se acordaban de lo que hicieron. Y están también las orgías. Cuando vamos a leer ahora 1 Corintios 3, del 1 al 3, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 3, el 1, el 2 y el 3 lo siguiente. 1 Corintios 3, el 1, el 2 y el 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces y sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Entonces podemos ver aquí en 1 Corintios 3 del 1 al 3 lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Aquí le está hablando el apóstol a la iglesia de Corintios. Les está diciendo de que él no les podía hablar como espirituales, porque en realidad eran carnales. Entonces, el no predicar, escúchame bien, iglesia, la verdad, el no predicar la sana doctrina, el no querer caminar en el espíritu y no más y más en la carne, iglesia, lamentablemente es una práctica que se está viviendo en estos días. En estos días estamos viviendo estas prácticas y es lamentable. Se ha aumentado mucho los falsos maestros que, siendo arrastrados por el espíritu del error, están llevando a otros al mismo abismo del error, en la cual ellos están ya cautivos. Por ejemplo, muchos se dicen cristianos judaístas, como te lo estoy diciendo, y están desviando de la sana doctrina a muchos. La teoría de la prosperidad, la teoría de la gracia y cuántas sectas más que se están levantando. Yo conozco personas que nacieron con, bueno, no que nacieron conmigo, pero cuando yo vine de Honduras, yo me recuerdo que yo empecé a congregar aquí con hermanos en Cristo y ellos se han desviado de la sana doctrina. Ellos se metieron al judaísmo y ellos tienen una congregación. Tienen una congregación en donde ellos dicen que son profetas y apóstoles, pero son judaístas. Y según ellos, nosotros como cristianos estamos en la mentira, porque según ellos, nosotros estamos basados en algo erróneo, porque nosotros nos dirigimos a través de la iglesia romana, apostólica y romana. Y ellos están estudiando solo lo que es la Torá. Entonces, según ellos están en la verdad. Y eso se está levantando y se está viendo. Lo estamos viendo a través de las redes sociales y en vivo y en directo. Gente que está evangelizando y se está llevando al redil a una doctrina de pura teoría de la prosperidad también. Teoría de la gracia. En donde muchos están diciendo, vivimos de la gracia, y entonces como vivimos de la gracia, nosotros podemos hacer lo que queramos. Está esta iglesia que en años anteriores se llamaba la iglesia Creciendo en Gracia, y después le cambiaron el nombre por la iglesia de Melquisedec, algo así se llama, y es una mujer que predica en esta iglesia, y ella dice y se autodenomina que ella es Jesucristo mujer, porque según ella, Cristo Lisbeth, que así se llama ella, es mujer. Entonces podemos ver cuánta gente, escúcheme bien, natural, no pudo discernir las cosas en el espíritu y se desviaron y están allí en el error. Entonces, en este mundo contemporáneo sucede un fenómeno que está llevando al mundo a un caos. Y ese caos en el que el mundo está, iglesia, es un caos irreversible. La destrucción de las bases de la familia, la moral. Tenemos un ejemplo que nos clarifica
lo del hombre carnal y espiritual. Es en lo que nosotros podemos ver cómo se están aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor de los matrimonios homosexuales, leyes a favor del feminismo, de la pedofilia, de la zoofilia. Pero hoy en día quieren traer una mentalidad carnal al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo acepte las leyes que van en contra de la voluntad de Dios y que los hijos, escúcheme bien, en este tiempo gobiernen los hogares, porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos viendo cómo los niños están gobernando a los padres. Los padres hacen lo que los hijos quieren que se haga, porque los hijos quieren gobernar a sus padres. Pero hoy en día quieren traer esa mentalidad carnal al mundo. Espíritu de Jezabel, en donde las mujeres, nosotros como mujeres, hay algunas que se denominan las feministas, los feministas, algo así, en donde tenemos los mismos derechos y lo que hace el hombre puedo hacer yo. Y en realidad dentro del feminismo lo que hay es también homosexualismo allí mismo, en donde no aceptan, escúcheme bien, la paternidad del hombre, en donde no aceptan y no quieren aceptar, porque no quieren aceptar que el hombre es cabeza. Que el hombre es cabeza y que nosotros somos ayuda idónea. Hoy los padres es algo común que el hombre, escúcheme bien, que el hijo controle la vida de sus padres. También es algo común que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Podemos ver cómo hacen manifestaciones a nivel mundial. Asociaciones ilícitas reclamando sus derechos. Porque son asociaciones ilícitas, pero ellos están reclamando sus derechos de ellos, aunque sus derechos están ofendiendo a Dios. De lo cual son protagonistas las asociaciones ilícitas que ante los ojos de Dios traen ira y traen juicio, como lo hizo Dios con Sodoma, como lo hizo Dios con el pueblo de Nínive, como lo ha hecho Dios en el pasado, así lo va a hacer en este tiempo también. Amén. Así lo va a hacer. ¿Por qué la ira de Dios está sobre todo el mundo? Porque se están aprobando todas estas leyes de pensamientos carnales. ¿Y a dónde está el hombre espiritual? Me decía el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde están los hombres y mujeres espirituales que van a poder discernir en el Espíritu? Esos eres tú, soy yo, somos nosotros, iglesia, para que luchemos en ayuno, en oración, para que el pueblo que aún está naturalmente viviendo pueda convertirse a los caminos de Cristo, porque nuestra lucha es por aquellos hombres naturales. Sabemos que hay hombres carnales y mujeres carnales que están dentro del cuerpo de Cristo, pero hay que luchar para que el hombre natural pueda venir a los caminos del Señor, iglesia. Tantas cosas más que nosotros estamos viendo, se le están sumando también el abandono de los deberes, del orden sostenido de las familias durante todos los siglos, el cual está ya desmoronado, porque la familia es la base del hogar. La familia es lo primero que se tiene que cuidar. Eso lo vemos hasta en el colegio, en la escuela, en una clase que yo llevaba de educación cívica, el cual la quitaron. Hay una clase, yo soy maestra y yo me recuerdo que nosotros impartíamos una clase de educación cívica en donde nosotros le hablábamos a los jóvenes de los problemas de la sociedad, les hablábamos del homosexualismo, les hablábamos a ellos de las prácticas ilícitas sexuales, les hablábamos a ellos de todo lo que tiene que ver en el orden de la familia. Y luego aprobaron una ley, y no solo fue en Honduras, en donde la clase de educación cívica le quitaron que nosotros habláramos de todo lo que tenía que ver con las relaciones sexuales, para que nosotros no le inculcáramos a ellos. Y ahora en Estados Unidos también lo han desaprobado. Ahora ya volvieron a aprobar de nuevo la ley en donde los niños que se creen en su pensamiento carnal, que son niñas, ya pueden entrar a los baños de las niñas, aunque ellos son niños. Pero como los pensamientos carnales del mundo están influyendo mucho en la sociedad y en la familia,
Entonces estamos viendo un descontrol a nivel mundial. Estamos viendo cómo hombre nace hombre, pero el mismo pensamiento carnal lo hizo creer que era mujer y viceversa. Y estamos viendo que todo eso lo están aprobando y lo están queriendo que a nivel mundial nosotros lo miremos normal. Es un nuevo orden. Yo estoy diciendo un nuevo orden natural. Eso es un nuevo orden natural que se entienden todas las cosas a la conveniencia de cada una de las personas. La razón de todo esto, iglesia, es el abandono, escúchame bien, de los principios espirituales. ¿Por qué el mundo hemos llegado a este caos espiritual, iglesia? Por el abandono espiritual. El abandono espiritual, la moral, la fe en Dios es la que ha hecho que el mundo esté patas arriba. Por el contrario, el espíritu tiene el control en el espiritual. Amén. Cuando una persona es espiritual, el espíritu de Dios va a estar tomando el control en todas las decisiones. Si tú vienes y tú eres cristiano y el enemigo te manda un mal pensamiento de suicidio, en ese preciso momento tú vas a renunciar a ese espíritu de suicidio en el nombre de Jesús y vas a declarar: por la sangre de Cristo yo fui sanado, yo reprendo todo espíritu de suicidio ahora. Y ese espíritu de suicidio se tiene que marchar de tu vida. Pero es bien difícil cuando viene el espíritu de suicidio en un hombre natural y ese hombre natural no conoce de Cristo Jesús. Será la misericordia de Dios que lo puede libertar de eso. Espíritu de asesinato, espíritu de homicidio, espíritu de violación. Padres que violan a sus hijos, como estamos viendo a nivel mundial. ¿Cuántos padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos están violando a sus propias familias? Porque estamos viendo un desorden a nivel mundial, iglesia. Veamos conforme a la palabra de Dios qué es ser carnal y qué es ser espiritual. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a volver a leer porque ya lo habíamos leído, en 1 Corintios 2, el 14 y el 15. Leámoslo. 1 Corintios 2, el 14 y el 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Amén. Así es, hermano. Yo te voy a poner un ejemplo aquí y tal vez me lo puedas interpretar. Vives en un hogar y en ese hogar solo tú eres cristiano y solo tú tienes el Espíritu de Dios. Y resulta de que te voy a poner un caso de violación. El Espíritu Santo de Dios a ti te está alertando de que un niño está corriendo un riesgo de que puede ser abusado sexualmente de alguien, de un padrastro, por ejemplo. Pero el Espíritu Santo de Dios a ti te está, escúchame bien, redarguyendo y te está diciendo de que eso puede llegar a suceder. Pero imagínate la controversia que puede haber, que tú vengas y tú le digas a una misma persona de tu familia: oye, mira, no dejes a Fernandito, un ejemplo, con Arturo o con Pedro, porque peligroso, un abuso sexual. Y aquella persona que no está en el espíritu viene y es un hombre natural y no va a percibir esas cosas, porque esas cosas que tú le estás diciendo, tú se las estás diciendo a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él van a parecer locura y va a parecer que tú estás juzgando y no las va a poder entender. Porque se han de discernir espiritualmente, porque a ti quien te está avisando es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer, iglesia? Orar, interceder, clamar, porque si el Señor nos está avisando no es para que nosotros vengamos y busquemos un altercado, es para que oremos, para que intercedamos, para que cubramos a ese niño que está a punto de poderle suceder algo, para paralizar y detener esos ataques demoníacos que vienen en contra de él. Lo mismo sucede en este mundo, en donde el Espíritu Santo de Dios nos está advirtiendo de que va a venir un fuerte terremoto, que viene una destrucción tremenda para Estados Unidos
Y hay muchos que están diciendo, es que los predicadores le tienen envidia a Estados Unidos, porque como no los dejan entrar a Estados Unidos, los pastores entonces les están quitando el visado, por eso están predicando eso. Yo no te lo digo por eso, yo te lo digo porque a mí el Espíritu Santo de Dios me lo mostró en el año 2014, 2015, 16, y tú lo puedes ir a buscar en el Facebook, en donde Dios me lo mostró y yo lo publiqué en el año 2016. Nancy Marilyn Palma Hernández, que era mi verdadero Facebook, y a mí me lo hackearon. Allí están las publicaciones donde el Espíritu Santo de Dios nos advierte y nos dice que nos pongamos en oración por la nación de Estados Unidos, porque hay algo tremendo que va a ocurrir en el centro de Estados Unidos, y Dios me menciona los estados Massachusetts, Minnesota, Nebraska y muchos estados de Estados Unidos, pero muchos en este tiempo están diciendo que nosotros somos locos. ¿Por qué? Porque las cosas se deben de discernir en el espíritu. Los espirituales entenderán este mensaje, pero los que no están en el espíritu no lo entenderán y no lo comprenderán y dirán que estamos locos. El hombre natural, escúcheme bien, es el que no ha nacido del espíritu. Pongamos la atención debida, iglesia, pues esto no es palabra ni frases dichas por hombres, como muchos suelen decir y transgiversar la palabra de Dios, diciendo yo no me guío por eso porque es palabra de hombre. Muchos suelen decir y transgiversar la palabra de Dios. Pero la bendita palabra de Dios es la que está hablando el día de hoy a nuestro espíritu. Tú y yo vamos a elegir si nos conectamos en el espíritu como hombres o mujeres espirituales o nosotros nos desviamos con pensamientos carnales como un hombre y una mujer carnal. Debemos de discernir todo, iglesia, todo tipo de contenido que nosotros miremos, que entre por nuestros ojos, que entre por nuestra mente, van a llegar a nuestro corazón, porque lo que nosotros vemos a diario o lo que nosotros escuchamos a diario, eso va a ser nuestro alimento, eso va a ser tu alimento y mi alimento, sea para bien o sea para mal, sea para bendición o sea para perdición. De ti y de mí depende, iglesia. Esa decisión va a depender de ti. Te alimentas del Facebook, te alimentas de YouTube, te alimentas de cualquier red social, porque las redes sociales están saturadas de mucho contenido, pero ese contenido está viciado. Hay que tener cuidado de lo que nosotros estamos alimentando, los iglesias. Debemos de discernir las cosas en el espíritu y no discernirlas en la carne. La razón por la cual el espíritu entiende todas las cosas es porque ha nacido del espíritu de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios para que terminemos, iglesia, en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y yo dejo ese texto bíblico, iglesia, de Juan 16:12, para que usted lo discierna en el Espíritu. En realidad, solo las personas que están en el espíritu van a poder discernir las cosas en el espíritu. Todos los pensamientos carnales, escúcheme bien, deben de ser desvirtuados en el nombre poderoso de Jesús. Y el día de hoy yo voy a orar, iglesia. Voy a orar para que todo pensamiento tuyo, para que todo pensamiento mío sea dirigido a través del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú ahí donde estás, tú cierres tus ojos y tú le digas al Espíritu Santo de Dios: Señor Jesucristo, en esta tarde yo me presento delante de ti, delante de tu presencia. Yo te presento todos mis pensamientos, Señor. Yo todos mis pensamientos los sujeto a la obediencia tuya, Señor. Yo reprendo todo pensamiento que ha sido carnal en mi vida. Todo pensamiento carnal yo lo detengo ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque el hombre espiritual es el que va a poder discernir las cosas en el espíritu. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú te declares un hombre y una mujer en el espíritu. Yo soy un hombre, yo soy una mujer dirigido a través del Espíritu Santo de Dios. Y en esta tarde yo me comprometo con el Espíritu Santo de Dios a escucharlo, a obedecerlo y a dejarme guiar a través de su palabra verdadera, de su palabra que exhorta,
de su palabra que corrige, de su palabra que orienta, de su palabra que alimenta, porque ese es el alimento y el pan de vida de cada uno de nosotros, la palabra bendita, la palabra verdadera, la palabra de Dios, que tú y yo no le quitemos ni le aumentemos, que tú y yo prediquemos la verdad en todo tiempo y en todo momento. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, yo los cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y yo declaro en esta tarde, Señor, que todo hombre natural, Señor, que está dentro de nuestra familia, Señor, es venido al arrepentimiento a través de tu palabra, Señor, que tú, Señor Padre, nos sigas guiando a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda llegar, Señor Padre, a nuestras familias, Señor, que sus corazones, Señor, sean tocados por tu palabra, Señor, y sean transformados por el poder de la sangre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Le damos la gloria y le damos la honra al Señor por habernos permitido estar en este lugar. Bendigo la vida del hermano Dani, de la hermana Pili, de la hermana Solaine. Seguimos orando, seguimos intercediendo, declarando en el nombre de Jesús que muy pronto estaremos por la casa de la hermana Solaine. Estamos organizando todo para poder estar ahí. Y bueno, con la bendición de Dios, muy pronto estaremos por ese lugar para cubrir la casa de ella con la sangre de Cristo. Bendecimos la vida de su madre, de sus hijos, y de igual manera la familia de ustedes allá en Venezuela, allá en el Ecuador, allá en Honduras, la hermana María, hermana Sara y hermana Felisa, y todos aquellos que se conectan, mis hermanos allá en Honduras, declarando en el nombre de Jesús que en Cristo Jesús, iglesia, somos más que vencedores, y que todos esos pensamientos carnales han muerto por el poder de la sangre de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús nueva criatura somos, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Bendiciones.